Temporada 3. Temporada 3 ya, madre mía. ¿Cómo te sientes? Yo estoy a tope, porque me he pasado todo el verano acumulando odio sin poder soltarlo. Y soy, soy una bomba de odio. Ya, es verdad. Estás todo el fandom de Todo Mal presionando para que volviésemos. Así Tú es. presionando para que volviésemos. Sí, porque yo no puedo más ya. Yo no puedo apuntar ya más cosas en la libreta que tengo de cosas que odio. Y paradójicamente me hace muy feliz volver aquí a odiar cosas. Tú estás menos emocionado que yo, Sí. he de decir, y me has confesado off the record que recibes menos feedback positivo que yo. Sí, es cierto. Entonces yo emplazo a nuestros fans a que te digan cosas bonitas a ti. Personalmente a ti, Escaliburcio, porque lo tenemos... Pero personalmente a mí, ¿sobre mí o sobre el programa? sobre lo que ellos quieran. Porque Ajá. tampoco vas a hacerle un feo si te dicen que eres muy guapo. A ver, yo jamás digo que no a nada que aporte algo a mi vida. Entonces, o sea, ya sea dinero, comida o piropos claro, indeterminados. Fandom de Todo Mal. Tenemos a Escaliburcio un poquito desmotivado, porque se cree que Todo Mal nos gusta lo suficiente, o yo qué sé, en fin. Ya, pero no podemos suplicar a la gente tampoco. Sí que podemos. Sí podemos. Como que no podemos, claro. Mira si podemos. Mira si podemos. Y esto entronca con algunas novedades que tenemos que comentar sobre la tercera temporada. Nos vamos a poner serias. ¿Vamos a ponernos serios? Bueno, sí. Venga, Sí. va. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con Todo Mal? Hemos llevado 2 años maravillosos, por Maravillosos, cierto, sí, fantásticos. donde hemos compartido muchísimas cosas con nuestros más de 400 seguidores, ¿son? Sí, porque 400 en oyentes. iVoox tenemos 600 y pico suscritos. A mí eso me parece muchísima gente. Es muchísima Es gente. muchísima sí. gente. Bueno, y nosotros, como somos personas exigentes y muy trabajadoras, nos hemos esforzado tanto que de alguna manera nos tomamos Todo Mal como un trabajo. Exacto. ¿Qué pasa con los trabajos? Que si no te pagan, pues no molan. Pues no molan nada. Entonces, hemos decidido que, pues bueno, que estamos un poquito estresados por exigirnos esta profesionalización que creemos que merecen nuestros seguidores y vamos a decirlo ya, sin paños calientes, queremos Vuestro dinero. Sí. Y esto es así. Esto es así. Esto es así. Entonces, estamos pensando cómo hacerlo, cómo habilitar esta vía para que nos deis dinero, quizá un Patreon y cosas así, que menos mal que no hemos rajado de la gente que tiene Patreon, porque ahora nos tocaría comérnoslo. No, el Patreon es muy guay. Yo me he dado cuenta que el Patreon mola Respect. mucho. Entonces, en breve vais a poder donarnos vuestro dinero. Sí. Y si alguno de vosotros piensa que esto está mal, o sea, y que está mal que pidamos dinero, una cosa os digo. Largo de aquí. Huid, ratas. Como las ratas que soy, enemigo que huye, puente de plata. A tomar por culo. No, en serio. Hemos decidido intentar profesionalizar esto de alguna manera porque al final, hablando ya sin bromas, pues es un trabajo y nos estresa, ¿no? Sí. Entonces pueden pasar dos cosas. Que nos deis dinero y todo vaya bien. Exacto. Es decir, que nosotros podamos dedicarle el tiempo que esto merece como la actividad laboral que a efectos prácticos nos resulta, y si no, no pasa nada, pero quizá haremos menos programas, quizá de vez en cuando fallaremos. Llegarán los recortes. Habrá recortes, el programa quizá sea quincenal, puede que incluso mensual. Ajá. Ya veremos. Todo. Eso, amenaza más. Sí, no, pero de verdad quiero que se entienda. Nosotros estamos trabajando duro en Todo Mal, escribimos muchos guiones, dedicamos muchas horas, la edición que le hace Escaliburcio, joder, hay un trabajo ahí. También, si alguien quiere, yo qué sé, trabajar gratis para nosotros, editando cosas y tal, bueno, no, porque luego no nos gustará, porque somos así de gilipollas. Entonces, bueno, pues eso, que la tercera temporada viene con la novedad de que vais a tener que darnos vuestro dinerito. Maravilloso. Es una novedad fantástica. No, pero yo qué sé, un Patreon, 5 euros al mes. ¿Quién no puede darnos 5 euros al mes? Joder, por favor, eso es nada, se lo quitáis a esas ONGs que le dais, que luego se queda vuestro dinero seguro. Claro. Y nos lo dais a nosotros. Que directamente ya os decimos que esto no va para ninguna buena causa, va para nosotros. Con lo cual nos estamos engañando. Sí. Como esas ONGs que os dicen que van a hacer escuelas no sé dónde y luego esto mentira. No, esto va a ir exclusivamente para nosotros. Y bueno, mucho irá invertido al propio programa. Seguro. Pero bueno, que fuera de coñas, que queremos profesionalizarnos porque pensamos que somos la puta hostia haciendo esto. Es cierto. Así que bueno, de momento aquí va el primer programa,
pero id ahorrando. Empezamos con lo difícil, ¿eh? Sí. Porque empezar ya pidiendo dinero... No, pero yo creo que hay que hablar claro. Yo siempre creo que hay que hablar claro. Y más, sobre todo, principalmente cuando es tema de dinero. Y nuestros fans se merecen honestidad y transparencia. Y si a alguno le gustaría darnos dinero, pero no tiene, no pasa absolutamente nada. Pasa nada. Pero si lo tienes, no seas rata. Dánoslo. Porque aquí hay muchas horas de trabajo. Y tú bien que te ríes y bien que te alegramos. Ay, es que no puedo vivir sin escucharos. Pues lo pagas. Porque sin la comida no puedes vivir y la pagas. Exacto. Eso es. Vale, pues empezamos. Cortinilla. Y arreando. Vale. Cosas que no. Que no, coño, que no. Monty, ¿cómo te ves para odiar ya? ¿Tendrás una lista de 20 cosas que no? ¿Solo puedes decir 2? Pues me pillas hoy que tengo una de cal y una de arena. Por una parte estoy bien, porque como no tengo hijos, no me tengo que preocupar de toda esta movida del colegio que no me interesa nada. Sí. No me interesa nada, pero por otra parte estoy mal porque estamos grabando en tu casa. Lo que significa que cuando yo vuelva a la mía es probable que tenga ocupas. Ocupas, sí. Y ese tema me está preocupando mucho. La movida ocupa, ¿eh? Sí, la movida ocupa. Pero por lo demás, tengo una lista de millones de cosas. Bien. Sí, de hecho, mi primera cosa que no era esto de los padres, ¿no? Que han aprovechado este momento de fama, este minuto de fama. Totalmente. Claro, como ahora a todo el mundo le importan los niños y la escuela y el coronavirus y no sé qué, de repente están aprovechando para darnos la brasa por activa y por pasiva, diciendo, que esto es muy importante. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Mira que quería empezar esta temporada de buen rollo, porque esto no lo he mencionado antes en la intro, pero yo de verdad tengo intención de aportar más buen rollo a este programa. Muy bien. Por lo que sea. Por lo que sea, me ha dado por ahí. No pasa nada, un escalibur positivo. Exacto. Pero es que no puedo con esto. O sea, está como feo criticar todo lo que tenga que ver con niños. Está como feo. Está como feo, sí. Como feo. No puedes banalizar el tema de los niños, el colegio y tal. A ver, todos tenemos problemas, punto. O sea, todos tenemos problemas. El coronavirus nos ha jodido la vida a muchísimos. A todos, sí. Hay gente que ha pasado a ganar 0 euros al mes. Así es. O sea, pues bueno, sí, lo de los niños y la escuela es muy importante porque puede haber ahí un contagio multitudinario, pero... Claro, yo reconozco que estoy invirtiendo mucho tiempo de mi vida y muchos esfuerzos en ignorar este tema, que no es fácil, porque está por todas partes. Claro, a la que descuidas, ¡pam! Entonces yo no tengo claro, de verdad, ni siquiera sé qué está pasando. No sé si los padres lo que quieren es que los niños vuelvan, que los niños no vuelvan, no sé lo que quieren, y no lo quiero saber. No lo quiero saber. Solo sé que están muy brasas con la vuelta al cole. Es como todo lo del virus. Hay una confusión tremenda por parte de todos porque nadie sabe qué cojones hacer. Entonces todo el mundo opina, pero nadie sabe realmente lo que... Yo creo que habrá gente que estará haciendo como un doble tirabuzón, que es esa gente que no soporta a sus hijos y le encanta llevarlos al colegio simplemente porque así deja de verlos, pero a la vez se ha sumado al rollo de que no hay que llevarlos al colegio porque se van a contagiar, pero tampoco los quieren tener ellos, ¿no? Claro. Entonces, quieren una solución. ¿Qué quieren? Ya, una solución, ¿qué quieres? ¿Aborto retroactivo? O sea, ¿qué estás...? Ninguna es buena. Quieren que primero deshacerse de sus hijos. Ya, pero ¿qué quieren que hagan? ¿Campos de concentración para niños? No, porque quieren que los niños sigan siendo alegres y relacionándose y tal, pero no quieren que se contagien. Pero entonces, ¿qué quieres? ¿Que metan a cada niño en una habitación de hotel individual con el Zoom? Para que, o sea, ¿qué quieren? No sé, yo creo que quieren que envolver a sus hijos en un poco en plástico. O sea, que inventen un dispositivo para que los niños... se les vea la cara, porque claro, si le pones una mascarilla es como feo. Un dispositivo como el Papan Seal, que viene en la teletienda para envasar cosas al vacío. Exacto, algo así, pues con un tubete para que puedan respirar, obviamente. Y entonces ya... un Papan Seal con snorkel, claro, propones tú. Porque hay muchos padres que no quieren ponerle una mascarilla a sus hijos porque es como... Ponerle el bozal, como poner un bozal, como que es que pobres, es que no se ven la cara, es que no sé qué. Pobres niños, también menuda época para ser niño. Ya, bueno. Aunque bueno, a mí me jodieron la vida en el colegio, venido bien que me hubieran dejado en paz los de mi clase, exacto. También te lo digo. O sea... Vale, pues mira, yo no puedo, he tardado 3 años en decir esto en voz alta.
no puedo soportar ya más a esta gente que dice el caralibro. ¡Ay, qué horror! Esa gente que se refiere al Facebook como mía. El caralibro. Sí. Que en el caso de que traducir del inglés literal al español hubiera tenido gracia en algún momento, ese momento hace muchísimo tiempo que pasó. Y creo que es esa misma gente que abusa muchísimo de esto, de traducir del inglés, y te dicen Tolkien in Silver, hablando en plata, ¡ja! Y se mueren de la risa. Sí, mira, mucho juego de palabras también. Todos nos hemos reído con eso, pero hace muchos años ya. Entonces ya está bien. Esta gente que dice el caralibro... Yo es que creo... ¿Qué os pasa? Lo que estás diciendo del caralibro es muy interesante porque creo que también es la gente que quiere salirse un poco de la norma. Totalmente. Y quieren, claro, como Facebook es una empresa internacional, bueno, no solo internacional, sino que es totalmente... multinacional, interplanetaria. Imperial. Lo que quieren es, de alguna forma... como criticarla al mismo tiempo que la mencionan, ¿no? Sí. El caralibro. A mí el Facebook no me importa, es el caralibro, ¿sabes? Como quitarle un poco de prestigio. Qué horror. Solo te quitas prestigio a ti mismo cuando dices caralibro. Eso lo tienes que saber. Así que ya está bien. ¿Qué más tienes tú? Pues yo tengo una cosa muy particular, tú sabes que me gusta mucho el cine, mucho las series, y hay un suceso que ha pasado desde siempre y sigue pasando hoy en día, en 2020, que jamás he entendido y seguramente jamás podré entender, porque no hay manera de que nadie me aclare esta duda, y le pregunto a nuestro público, si alguien lo sabe, por favor, que alguien me lo diga, no conjeturas, no tal, que lo sé porque trabajo en esto, tal, es... que no se subtitulen las canciones. Es una cosa en las películas y en las series. Es una cosa que no entenderé jamás. Normalmente pasa mucho que tú ves una película, está o doblada o en versión original, pero de repente hay un momento musical. No necesariamente musical en que los actores canten, sino que igual simplemente suena una canción que tiene algo que decir, que tiene algo que decir, porque obviamente cuando un director o un guionista pone en el guión y ahora suena tal canción, es con un sentido, con un motivo. Ya. Y es como un momento en que aprovechan los subtituladores para no subtitular. Yo creo que el problema es que no siempre se puede hacer. O sea, es decir, no siempre todas las canciones que suenan, la letra tiene que ver con la trama, o sea, no siempre es importante, y además hay veces que está sonando a la vez que los actores hablan, con lo cual generaría un problema. Contra eso sí que no tengo nada. Yo te estoy hablando directamente de momentos musicales. La película para en un determinado momento y hay como una secuencia musical donde suena una voz que está cantando algo, y tú, como sabes algo de inglés, sí que interpretas que está evocando una emoción o un sentimiento, pero no te traducen, no te subtitulan absolutamente nada. Y bueno, por no hablar de cuando los propios actores cantan. Eso ya es alucinante. Pero es que directamente es que paran los subtítulos. Yo que veo en versión original, los subtítulos paran en seco. Y dices, pero a ver, tal. Se dice mucho que cuesta mucho subtitular canciones, porque no solo es traducir y ya está. Tiene que tener un sentido, tiene que tener un ritmo, el propio subtítulo para que encaje. Yo entiendo que sea difícil, pero hijos de puta, perdón, pero no... O sea, no sé, no lo hagáis. A mí cuando me cuesta hacer algo, me quejo, pero lo hago. Joder, haced lo que sea difícil. Bueno, pues yo tengo también, fíjate que curioso, mi última cosa es que también es hilando fino de mi gremio, de la música. No puedo soportar más a los bajistas que siguen haciendo slap. ¿Slap qué es? ¿Quieres slap, que pongamos un poco de slap? Venga. El slap es esta técnica que estuvo completamente en auge, pese a que no es de los 2000, pero fue a partir de los 2000, cuando de repente todo el mundo hacía slap. Si tú eras bajista y no hacías slap, eras poco menos que una mierda que no le importaba a nadie. Y era como de hecho, había muchos bajistas que en su música no podían colar el slap. ¿Y qué hacían? Hacer slap en la prueba de sonido, para que todo el mundo que estuviera allí vieran que sabía hacer slap. Porque si no sabías hacer slap, eras una mierda de bajista. ¿Y qué nos ha traído esto? De aquellos polvos, estos lodos. Nos ha traído una generación
de plastas, que en los 2000 tenían 20, pero que ahora tienen 40. Ya. Y qué pesadilla. Venga a subir vídeos al Instagram, al IGTV, al Reels, al YouTube, a todas partes, haciendo slap. O sea, ¿ya tenemos enemigos a los bajistas? A los que hacen slap, yo no los quiero ni ver. A los que abusan del slap, porque el slap está muy bien, como todo, en su justa medida y donde toca. Pero como es una cosa que cuesta de aprender, claro, una vez lo sabes hacer, tú lo quieres meter en todas partes. Claro. Y esto es como, para mí, el slap es a la música lo que el cilantro a la gastronomía. ¿Vale? No abuséis, joder, porque es que de repente, es que estás escuchando una canción que es bonita, asfixiada, completamente asfixiada por un bajista inseguro, con su masculinidad frágil. Ahí claro, que nos quiere meter el slap con calzador porque él se siente inseguro a los 40 años, toda la culpa. Hazte surfero, que es lo que hay que hacer ahora a los 40 cuando eres un hombre. Y me dejas en paz con el slap. Claro, esto es una reafirmación total. De rollo. De lo de siempre. Aquí me está ignorando todo puto Dios porque soy el bajista. Claro, me pongo a hacer slap. Aunque asfixie, aunque le ponga a la canción una bolsa de plástico y la asfixie. Pues no puedo más. Pues excelente, ha estado bastante bien de odio para empezar. Cosas que sí. Esto sí, venga. Monty, tú has estado con muchas ganas de volver, has llenado hojas y hojas preparando temas, mucho odio acumulado que estás ya escupiendo, afortunadamente. Ya hemos hablado de mi motivación, mi crisis. Pero al mismo tiempo, como soy un escaliburcio positivo y estoy dispuesto a aportar cosas positivas, me gustaría aportar un cosas que sí en cada programa. Ya veremos, porque eso es mucho, es mucho Madre esperar. Mía, qué expectativa, qué hype. Pero sí me gustaría hacer un cosas que sí, sobre todo mal. Qué bonito. Sobre nuestro programa. Y sobre una cosa muy específica que hemos comentado en privado y que me gustaría decir aquí, que es todo mal pese a su ¿cómo es? Miedo a los seres humanos. ¿Cómo es esa palabra? Lo contrario de filántropo, ¿no? Sí. Filánfobo, no lo sé. Filánfobo. Filánfobo me gusta mucho como palabra. Pero claro, misantropía, ¿no? En realidad no sería filánfobo porque la raíz fil es la que es. O sea, sería fobántropo. ¿Fobántropo? Claro, fobántropo. Aunque filánfobo, que es tener fobia a que te gusten cosas, un poco también. Misántropo mola. Pero fobántropo yo creo que es más, ¿no? Es cierto que tiene un rollo más guay. Fobántropo. Me creo gusta. Que deberíamos usarlo todo. Vale, me parece bien. Que los filósofos... No, los filósofos no tienen nada que decir sobre esto. Hombre, algo tendrán que decir, seguro, segurísimo. Sí, claro. Seguro. Venga, bueno, pero algún profesor de latín, algún profesor de tal, seguro que se haga algún impedimento para esto. Entonces, yo he estado así. ¿Y a ti vale, qué pasa? Yo estoy positivo. No es que esté positivo, ¿vale? Yo de momento no estoy positivo. Pero quieres estarlo. Pero quiero estarlo. Entonces, esto es difícil teniendo un programa que se llama Todo Mal. No, pero bueno, yo creo que no. Aunque Todo Mal se basa en su propio título, ya está anunciando algo por definición negativo. Hablamos mucho de odio y de hecho nosotros mismos nombramos al odio como uno de nuestro eje, nuestro motor. Pero, sí, pero en realidad esto no es así y lo sabemos. Esto no es tan cierto y estábamos debatiendo en privado con otros amigos sobre el tema de la fe en la humanidad. Nosotros, por todo lo que hemos venido diciendo durante 2 años, parece que odiamos al mundo y así es porque lo hemos dicho tal cual. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Claro. ¿Qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto no hay más que una fe
en la humanidad, claro, totalmente injustificadas. Y una esperanza en el cambio. Una esperanza en el cambio totalmente injustificadas, porque el mundo no hace no hace más de decepcionarnos. No deja de decepcionarnos. Pero es así, o sea, quiero decir, yo eso lo he tenido claro siempre. Es decir, para mí Todo Mal no puede ser un programa de odio gratuito que incite al odio o que incite... No, es un programa para reflexionar sobre todo lo que podríamos mejorar y también una especie de alquimia, ¿no?, emocional, como para transubstanciar todo aquello que nos da rabia en humor, porque de verdad que para mí el humor sigue siendo lo único, ¿no? Esta estrategia de resistencia que tantas veces hemos nombrado. Quejarte de lo que no te gusta para convertirlo en algo que te aporte, en algo, en risas, y luego siempre con esta mirada autocrítica. De hecho, es muy equivalente a toda esta problemática que siempre ocurre, este debate social que ocurre cuando hay una crítica social sobre algo, en política, por ejemplo, claro, donde se tacha de antipatriotas a gente que lo que está haciendo es querer mejorar un país mejor. Claro. Y va un poco relacionado. Bueno, parece que nos estamos dando aquí un poco de... No, pero sí que creo que está guay, o sea, sin magnificar esto. No somos dos gilipollas que nos juntamos a decir tonterías delante de una grabadora Zoom. Pero que está bien, porque sí es verdad que a mí me molesta particularmente cuando la gente no conecta con Todo Mal. No me molesta que no conecten, porque me parece que obviamente cada uno escucha lo que quiere, pero me molesta cuando se creen que esto va de quejarnos gratuitamente, cuando nuestra intención es de alguna manera convertir lo que no nos gusta en humor y, como dices, seguimos teniendo fe en que la humanidad puede cambiar, porque si no estaríamos haciendo críticas. Claro. Entonces, es que perder la fe es otra cosa. Perder la fe en la humanidad es votar al PSOE. Exactamente. Eso es. Es que perfecto. Entonces, un poquito menos de drama con esto. Mucho menos drama, realmente. Y nada, que realmente Todo Mal es un programa positivo, alegre y que tiene muchísima fe en la humanidad, que no os merecéis, por cierto. Bueno, hemos tenido mucho mundo normal este verano y creo que has desgastado varios bolígrafos, así que... Yo traigo hoy un mundo normal sobre la situación psicológica que tenemos todas después de la pandemia. Lo he hecho femenino porque me nace dirigirme a nuestras amigas oyentes. Pero perfecto. Bueno, no pasa nada. Como el lenguaje no es tan importante, porque los hombres no queréis el lenguaje inclusivo porque no hace falta, pues o podéis hacer dos cosas: sentiros incluidos o dejarme en paz. Vale, me parece bien. Amiga, me dirijo a ti, que empezaste con los vídeos de Patri Jordán en la cuarentena, pero luego te pasaste a los de Siéntete Joven, porque por lo menos esta tía, aunque tenga mirada de psicópata, suda y se despeina, y no es un robot ruso como Patri. Después empezaste a cocinar, a hacer cremas de verduras con la Thermomix. Descubriste verduras que en tu puta vida habías visto, como la chiribía o el kale, y te hiciste batidos que sabían a césped. Empezaste a escribir en tu cuaderno lo que te decía la guía del artista, creyéndote que saldrías de esta con un libro, un disco o un disco libro. Pedazo de flipada. Te viste todos los documentales de tipo Zeitgeist 1, Zeitgeist 2, Zeitgeist 3, Inside Job y los nuevos del 11S que han puesto en HBO, porque ahora tienes nuevas teorías sobre el 11S. ¿Ah, sí? Eso no lo sabía yo. Sí. Vale. Hay nuevas teorías. Te leíste cualquier blog de cualquier señor que dijera que todo era mentira, y también de cualquier otro que dijera que todo era verdad y estaba previsto por los mayas, Nostradamus o Esperanza Gracia. Te hiciste una carta astral, amiga, por lo que sea. Intentaste leer estudios científicos sobre el COVID de papers en inglés, pero no entendiste nada. Te bajaste el Duolingo para aprender inglés y ya que estabas, alemán. No aprendiste una puta mierda. Empezaste a hacer pilates, pero era más difícil de lo que te pensabas. Te hiciste runner para poder salir a correr. Te lesionaste la rodilla. Te emocionaste con los aplausos. Bill Gates te cae como el puto ojete, hijo de puta psicópata. Has usado, querida, y esto lo sabemos todas, el Satisfyer como una demente. Odias a todos tus vecinos y sus aplausos de mierda. Ojalá les aplaudieras en la cara con una mesa LAC. Te miraste, por cierto, todo el catálogo del IKEA para renovar tu casa y dejarla de estilo nórdico, aunque vives rodeada de basura.
que estás todo el día de una mala hostia que no te aguantas ni tú, pero es por culpa del mercurio retrógrado. Te hiciste vegana, luego te pasaste a la dieta keto, después te inflaste a proteínas y al final comes la misma mierda que siempre. Estuviste a saco con el Black Lives Matter, pero a los 2 días se te olvidó. Claro. Subiste fotos de tu culo a Instagram porque ahora los culos son las nuevas caras. Sí. Te quejaste de la gente que solo enseña su culo, porque a Instagram lo que hay que subir son gatos y caras con pecas. Compraste mascarillas por Amazon a 200 euros, porque las mascarillas eran lo mejor. Que se ponga el bozal Pedro Sánchez que nos quiere implantar el New World Order. Y hablando de New Order, volviste a Joy Division. Qué discazo el No Pleasures. Tu novio es el mejor y de esta vamos a salir más unidos que nunca. Y, en cuanto pueda, me voy a tatuar Ohana. Menudo subnormal que si no tuviéramos la hipoteca a medias le dejaba pero ya. Te enganchaste primero a Maricondo, luego al documental del minimalismo, pero te gastabas el ERTE en las ofertas flash del Druni. Por el día batido detox y por la noche diazepam. La cultura no es ocio, el ocio no es cultura. El virus se transmite por el aire, pero no se transmite por el aire. Amiga, estás tarada, como yo, como todas. No pasa nada, estamos juntes en este barco. Se nos ha ido la pinza a todas y vamos a llegar a diciembre absolutamente cucús. Pero bueno, Escaliburcio, podría ser peor porque piensa que hay gente de nuestra edad que se ha hecho youtuber. En la cuarentena se ha hecho youtuber, gente de 40 años. Y bueno, que como ahora estamos todes loques, necesitamos nuevos referentes, ¿no? En esto de estar taradas. Así que he escogido a mis colgados post-COVID favoritos en una escala que va de menos a más. ¡Ay, ¿vale? qué maravilla! Sí, empezamos con Jorge Javier. Javier. Sí, Jorge Javier. Estás irascible y saltas a la mínima y te pones a pegar gritos a todo el mundo. Orgulloso héroe de la clase obrera. Estás un poquito irascible, pero al menos no olvidas tus principios. Perfecto. KCO. Si eres inteligente, tienes buena reputación, eres buena gente, pero te has pasado viendo documentales de mierda y empiezas a dudar de las vacunas, KCO es tu faro. No te atreves a decir claramente que las vacunas generan autismo y son el mal, pero tampoco lo niegas. Creo que hay que informarse de todos los puntos de vista, es tu frase favorita. En 2 años estás como Miguel Bosé. El siguiente. Se debe venir, sí. Bumburi o la conspiranoica cobarde. Eres un conspiranoico de pelotas, pero te da miedo reconocerlo porque no quieres parecer lo que eres. Así que las vas dejando caer, pero nunca reconociéndolo abiertamente. Un poco como KCO, pero abarcando más campos. El New World Order, Bill Gates, todo. Tiras la piedra y escondes la mano. Sueltas una y cuando te acusan de conspiranoico o de difundir noticias falsas o sesgadas, haces un comunicado diciendo que te están censurando y que tú simplemente te haces preguntas y que tú no has dicho nada de eso. Los conspiranoicos son los otros, que no te dejan ejercer su libertad de expresión y dejas caer que a lo mejor hay una dictadura. Igual, pero no lo aseguras. John Cortajarena. Te has pasado toda la pandemia pidiendo cosas a Amazon, a Globo, a Uber Eats, a Just Eats, a todo. Sabes que algo no está bien, pero también piensas que hay que generar empleo y mover la economía. Y los repartidores agradecerán tu gesto. Spoiler, no. El puto Globo tarda más de lo que debería y no entiendes por qué ese falso autónomo no está ya en tu puerta con tu puta tortilla, así que montas un pollo de flipar. Las personas guapas tenéis derecho a ser felices con todos vuestros caprichos, aunque haya una pandemia mundial que esté matando a la gente. ¿Qué culpa tienes tú de ser tan atractivo? Joder. Es que pobre John. Pobre John. Ya vamos avanzando en la escala y llegamos a Andrea Morales, aka tatuadora terraplanista. Mira, a tomar por culo. Si vas a meterte en el rollito conspiranoide, a saco ya. A saco, te haces terraplanista. ¿Qué cojones? Una movida guapa, de verdad. Nada de medias tintas. Y no me vengáis con la mariconada de la gravedad, ¿eh? Que eso lo ha dicho esta persona literalmente. Ha dicho 2020 con su coño de mármol. No me vengáis con la mariconada de la gravedad. Esta mujer es que es muy... Ella ha dicho que las cosas se caen pues porque se caen. Claro. Y el que te quiera venir con esas movidas tendrá que demostrarlo. A tope de beef con Isaac Newton. ¿Sabes? Que claro, como está muerto... Que venga Isaac Newton... Que venga Isaac Newton aquí, y me demuestre esta mariconada. Que vea yo la gravedad. Que la vea yo. Que yo la vea. Está. Andrea Morales. Es que, de verdad, estoy muy feliz de que esta mujer exista. Rosa Díez. ¡Ay, madre! Rosa Díez. No. Que ya entramos en esto ya es la penúltima. Top, ¿no? Claro. Esto ya medalla de plata. Me genera muchísima ternura. Porque es que es como... que esta mujer está todo el día diciendo auténticas barbaridades que ofenden a todo el planeta, pero no le importa a nadie.
Da igual lo que diga. O sea, Rosa Díez mañana pone ¡Viva Hitler! Y la gente la sigue ignorando. Sí. No tiene ya ni medio ofendidito, porque es que nos la suda. O sea, como sociedad, hemos pasado página. Hemos pasado página. Rosa Díez, da igual. Pues mañana te vistes de Führer y te pones a gritar consignas nazis y da igual. Entonces yo me lo imagino en bragas comiendo Chocapic a cucharadas y tuiteando ahí que todo es ETA, joder, todo es ETA. Y da igual. Da igual, la gente ya. Entonces ya cuando pierdes la capacidad de ofender con barbaridades, es que ya no te queda nada en la vida. Y yo con ella me identifico mucho. Has perdido mucho, Rosa, has perdido mucho. Has perdido mucho, Rosa Díez, da igual, ya no nos importas. Y llegamos el top, ¿no? El premio Medalla de Oro, sorpresa para nadie, Miguel Bosé. El monstruo final, el epítome de la locura covidesca, el máster, el crack, figura máximo. Estás a tope con todo, negacionismo, antivacunas, antimascarillas, terraplanismo, los microchips, yo qué sé, todo lo que sea. Es muy importante que hables como si te hubieran hecho una traqueotomía. No descartes que te la haya hecho Bill Gates mientras duermes, tampoco lo descartes, y que llames al COVID el bicho. Amiga, el bicho. Amiga, si estás así, estás como una maraca y ya no tienes arreglo. Y ya está, esto es mi... Madre mía, qué radiografía de la locura en el COVID. He de decir que del monólogo del principio, el 95% soy yo. Y luego tú también has pillado un poco con lo del Pilates. Es verdad, he pillado yo con el Pilates, me he sentido muy identificado. Que ya lo contaré, que me he apuntado a Pilates. Pero quiero decir que todo esto soy yo, ¿eh? Yo he hecho todo, yo he hecho cremas de verduras, la chiribía ahora es, para mí, la chiribía es fondo de armario, fondo de nevera. No me falta la chiribía, Ya, me has dado por saco ya. Te he dado a ti crema de chiribía también. Estaba muy buena, por cierto. Está más buena de lo que parece. O sea, yo he hecho todo esto. El minimalismo, el catálogo de Ikea. Está muy bien, me gusta mucho que hayas escrito esto, que defiendas de alguna forma, que abraces la locura. Claro, porque yo creo que de verdad que esto nos ha afectado a todos psicológicamente. Estamos todos como maracas cubanas. Creo que mucha gente se va a sentir identificada y va a sentir tu aprecio y tu amor y tu identificación. Claro, yo lo que digo es, no te preocupes, es que estamos todos en este barco y ya está. Simplemente, pues a cada uno nos ha dado por una cosa, pero estamos todos como putas maracas. La pandemia, ¿eh? Es cierto, sí. Pues nada, ya está. Pues ya está, ¿qué más queréis? El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, Borcio Ramón. Scali, ¿qué movida con el cine con Scali? ¿Qué nos traes hoy? Pues traigo algo que es muy universal. Es algo que ha crecido en los últimos años bastante. Es un fenómeno que ha crecido muchísimo y ya es algo que todo el mundo lo conoce, pero aún así lo voy a presentar. Vamos a hablar de spoilers. Qué bien, ¿cómo nos gusta? Bueno, a mí me encanta tu sección, me encanta aprender contigo. Me encantan tus radiografías y creo que el spoiler como fenómeno merecía, claro, después de 2 años de programa, creo que el spoiler es una fuente de odio y de tensiones y de tensiones. ¿Vas a hacer ahora algún spoiler de la sección para crear así una especie de spoiler fractal? Bueno, el spoiler es que no voy a hacer. El spoiler es que contiene spoiler. No contiene ningún spoiler. Voy a parar con esto. Esta matriosca de... Voy a parar, es que no puedo evitar. Acabemos con esto. Bueno, el spoiler, para quien no sepa lo que es un spoiler, cosa que no será nadie, el spoiler es que alguien pues te cuente el final o una parte importante de una trama, de una película o una serie, se la cuente a otra persona que no la ha visto y por lo tanto se te quitan como las ganas. De alguna manera te destripa. Te destripa eso. Porque me resulta muy curioso porque el spoiler no es sencillo. Tiene mucha complejidad el spoiler. Hay muchos tipos de spoilers. Hombre, claro, sí. Porque no solo en grado, porque hay spoilers más graves que otros, claro. Pero yo no voy a ir a los grados. Quiero ver cuántos tipos de spoilers diferentes hay. He estado mirando y he encontrado 12 tipos de spoilers diferentes. Madre mía. Que voy a continuación a trasladarnos. A trasladaros. Qué maravilla, qué bien.
Y sin más dilación voy a empezar por el spoiler clásico. El spoiler clásico, obviamente, es el que hace mi abuela, principalmente. Me gusta mucho porque estaba esperando que saliera el tema de tu abuela. Por eso es que tu abuela tiene auténtica fascinación por resumir las películas contando el final, ¿no? Contando el final. Ella reconoce las películas por sus finales, que es en el que muere tal persona, o en el que muere tal otra, o en el que al final se casan, o en el que al final ella distingue las películas por el final. Por el final. Y básicamente el spoiler clásico es ese, es cuando te destripan el final. Básicamente. Claro, grandes ejemplos de esto yo recuerdo la época del Sexto Sentido. Puede que el Sexto Sentido fuera la película que de alguna manera catapultó el spoiler, ¿no? Colocó a la palabra, el concepto spoiler lo colocó en el punto de mira, porque aquello era, se hablaba, ¿no? De gente haciendo el spoiler en las entradas al cine. Sí. Gente maligna, gente malvada que iba al cine a hacer spoiler a la gente. Que yo con esta gente, pasión por el mal. Sí. Les voy a dedicar mi tarde a joder a la gente. Esta gente la queremos entrevistar. Creo que la primera vez históricamente que la gente empezó a darse cuenta que esto existía fue con Star Wars en el Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca. Con Darth Vader y tal. Pero fue hasta el Sexto Sentido cuando ya fue algo global. Fue algo en que todo el mundo ya supo lo que era un spoiler. Y bueno, esto es el spoiler clásico. Hay un segundo spoiler que yo he catalogado como el spoiler navajazo trapero. Muy bien, me gusta mucho. Es el spoiler inmediato. Es un spoiler en cuanto tú mencionas que estás viendo una serie. Suele pasar con las series porque la película la ves y ya la has acabado, claro. Son 2 horas. Pero una serie, estoy viendo tal serie. Inmediatamente el primer comentario que sucede es el spoiler. Es automáticamente la respuesta a estoy viendo tal serie, es un spoiler como contestación. Esto ocurre. Pero esto es de ser, quiero decir, un psicópata. Un psicópata. Sí. Esta gente tiene que estar en la cárcel. Hay gente muy extraña. Yo conozco entre nuestros oyentes hay uno que le encantan los spoilers, recibirlos. Es una persona que no tiene tolerancia a no saber las cosas. Necesita que se las cuenten. Necesitas antes de verlas, inclusive. Vale, bueno. Hay gente que le gustan cosas muy extrañas. Sí, pues necesita saberlo. Yo reconozco que a mí el spoiler, según el tipo, pero hay algunos spoilers que simplemente no me gustan, pero tampoco monto esos pollos que monta la gente. ¿Por qué? Porque si algo yo no lo he visto, a mí se me va a olvidar. Yeah. Yo me comí todos los spoilers de Juego de Tronos, pero como no estaba viendo Juego de Tronos, cuando yo empecé a ver Juego de Tronos no los recordaba. Entonces, pues hombre, algo me lleva. Bueno, pero te enfadaste alguna vez, ¿eh? Sí, pero me enfada porque me enfada la conducta. Ya, la conducta. Pero es verdad que luego hay otro, o sea, que a veces digo, bueno, si yo no la estoy viendo, puedo olvidar esto. Ya. Hombre, se te quedan ahí reminiscencias, pues algo he oído de que a lo mejor se muere gente. O sea, algo me suena, hijos de puta. En esta serie muere gente. Algo me suena, pero que te guste recibir spoilers me parece un poco parafílico. Sí. Pero bueno, bien, respeto. Es un poco. No te preocupes, Rafa, te queremos igual. Te queremos mucho. El spoiler número 3 es el spoiler agorer. El spoiler agorer es cuando tú dices que estás viendo una serie y la respuesta es bueno, ya verás, ya. Es la anticipación, te amenazan. Ya. Es el spoiler amenaza. Hostia, eso sí que me da un asco. Pues ya verás, ya. No le cojas mucho cariño a este personaje. Qué asco. Eso me da un asco porque eso es spoiler con superioridad moral. Total. Como si haber visto una serie antes que yo te convirtiera en mejor persona, por lo que sea. Ahí está el spoiler. La mierda. Ahí está el spoiler número 4, que yo los diferencio, que es el spoiler mofa. Cuando aprovecha las personas que sí han visto una serie, aprovechan que tú no la has visto para sentirse superiores a ti, se ríen de ti y tú dices, pero a ver, ¿por qué reís de mí? ¿Cuál es tu logro tan importante? ¿El haber visto 10 horas más de una serie que yo? Claro, es como que yo he pasado mi decepción y como me ha dolido tanto que no he podido superar que no me guste la 8ª temporada de Juego de Tronos, me río de ti. Claro. Porque eres un pringao, un pringao. Sí. Perdona, a ti también te estaba gustando igual. O sea, claro. Qué asco. Qué asco. Su frase favorita es pues no te queda. Pues no te queda. Pues no te queda y es que no sabes nada. Esa risa. Ay, de verdad, sí. Mucha risa. Hostia, hay 13 spoilers. Bueno, todo esto. Spoiler, hay 13. El número 5. El spoiler vintage.
es cuando es muy sencillo de entender, es un spoiler que se hace de una serie ya muy vieja. Aquí hay mucho debate, hay un debate muy vivo con esto porque se pueden spoilear series muy viejas. Estamos hablando, se suelen spoilear mucho Los Sopranos. Los Sopranos es la serie que más se spoilea. Sí, yo no la he visto. Después de 20 años. No, tranquilos. En esta sección no vamos a spoilear nada en concreto. Solo vamos a hablar del spoiler en sí mismo. Y bueno, hay bastante debate. ¿Tú qué opinas? Yo, la verdad es que no tengo claro. ¿Hay un tiempo a partir del cual la gente debería naturalizar, oye, ya vamos a hablar del final del final del Quijote, joder, ¿no? Claro, a mí me hace risa cuando hay gente que se sorprende, o cuando hay gente que llama spoiler, pues eso, ¿no? Al final pues, ¿qué te diría yo, Nano? De La vida es sueño. Vamos a ver, esto es de la Edad Media, creo que ya. Pero por otra parte, claro, si tú todavía... Porque las películas son antiguas y son clásicas, también... Pero todo el mundo las ve en algún momento. Claro, entonces, hay gente joven que no ha visto no sabe nada de esto, ¿no? Hay gente joven que no ha visto Beverly Hills 90210. Que menuda vida de mierda tenéis. Menuda vida de mierda. Pero claro, ¿dónde? No sé, es como que es un tema que de verdad que lo he pensado, no sé cómo gestionarlo. Porque evidentemente es ridículo que no podamos hablar del final de cosas muy viejas, pero claro, las cosas muy... ¿Qué haces? Entonces la ves con 2 años para que no te... O sea, yo creo que es un tema delicado Yo creo que deberíamos incluir el tema spoilers dentro de estas nuevas generaciones, de este nuevo mundo tan empático, y es simplemente cuando vayamos a hablar de una serie, pues se dice, y voy a hablar de esta serie y voy a contar cosas delicadas de esta serie. Si queréis verla, pues no leáis. ¿Te has leído Fray Perico y su borrico? Porque voy a hablar del final. Y si no lo has leído, dímelo y yo me callo. Ya está. Pues mira, qué fácil lo ha solucionado Escaliburcio. Este nuevo Escaliburcio positivo, qué fácil, ¿eh? Empatía, asertividad y ya está. El sexto tipo de spoiler es el meta-spoiler, que consiste básicamente en decir que hay algo, que hay un giro. Ya. Es decir, cuando dices, uy, no he visto el siguiente episodio, yo lo he visto. Pues vas a flipar. Vas a flipar. Vas a flipar. Ese es el meta-spoiler. No te spoilean nada, pero sí que te dicen que hay algo, hay un giro. Y esto es una mierda. Sí, porque déjame. En Juego de Tronos pasaba muchísimo. Tú lo esquivaste porque lo viste mucho más tarde, pero esto pasaba mucho porque quien no veía la serie justo cuando... A las 4 de la mañana, porque eres un vago que no tienes que ir a trabajar y entonces te lo puedes permitir. Claro, perdónanos a los demás. Te comías uy, ya me cuentas cuando la veas. No, cabrón, no me digas esto porque es que ya te estás pendiente de que algo va a pasar, claro. y lo ves venir. Yo creo que esto, cuando hay un fenómeno como Juego de Tronos, que es un fenómeno tan transversal a la sociedad, lo que debería hacer es, cuando salga la temporada de Juego de Tronos, a mí el Estado me da como una excedencia laboral y me da una paga para que yo pueda dedicarme a ver Juego de Tronos como toca, a las 3 de la mañana, porque yo también me pongo el despertador a las 3 de la mañana si no tengo que ir a trabajar y lo veo y me ahorro esta mierda. Porque al final es un fenómeno que estamos viendo todos, ¿no? Como sociedad. Sí, pues ahí va mi propuesta. Pues Pedro Sánchez, ahí la llevas. Pedro Sánchez, paguita. Paguita. Por favor. El séptimo tipo de spoiler es el spoiler grupal. Cuando estás en un grupo, estás en una cena o en un tal, todo el mundo ha visto la serie o película y tú no, y aunque digas claramente que tú no lo has visto, la gente te ignora porque eres minoría y siguen hablando de la serie, aunque tú repetidas veces y levantando los brazos, diciendo no, o tapándote inclusive las orejas. Yo he llegado a taparme las orejas. Yo esto lo he vivido con Juego de Tronos mucho, pero yo tengo la capacidad de estar físicamente en los sitios, pero evadirme por completo y estar mentalmente pensando en mis cosas, con lo cual me da igual que a mí es un suceso que me parece fascinante porque realmente te ignoran. La gente habla de ello porque tienen muchas ganas de hablar de ello y como eres minoría, claro, somos 5 y somos 4 que sí que lo hemos visto, no nos vamos a cortar. Te jodes y ya está. El tipo número 8 de spoiler es el spoiler comercial de Iberdrola. Que es cuando a una persona le gusta mucho una serie, no te ve muy convencido de que la vayas a ver y cree que spoileándotela te la está vendiendo. Es decir, te cuenta el giro final para decirte qué guapo
todo lo que pasa. Este personaje que crees que es bueno, todo eso, luego gira y es malo. Y cree que spoileándotela te va a convencer. Te va a convencer. El noveno tipo de spoiler es el ambiguo y irrelevante, que es cuando te describen vagamente la acción para no spoileártela demasiado, te lo describen vagamente, pero a ti realmente te la suda porque no vas a ver eso. Y estás, pues, por no cortarle, estás escuchando y estos son unos minutos absurdos que pierdes y tiras a la basura de tu vida. No voy a ver la serie, tú estás esforzándote mucho. No me hables de la buena fotografía que tiene esta serie, pero no la voy a ver. Claro, pero es curioso porque tampoco quieres que te la spoileen. Porque que te spoileen algo es molesto. Claro. No voy a ver la película, no me la spoilees, pero tampoco me describas vagamente lo que pasa y tal. Hablemos de otra cosa que tampoco pasa nada. Luego está el spoiler negacionista. Que me gusta mucho este tipo de spoiler y es muy dañino también. Que es cuando te dicen que no te están contando nada, pero al mismo tiempo te lo están contando. No es nada, no es nada. Pero es que claro, cuando el protagonista avanza tal y te lo están contando porque tienen tantas ansias y tantas ganas de contártelo que te están negando, que te lo están quieres ser spoileador y quieres no ser spoileador. Y eso no se puede. Y te dice que no, pero al mismo tiempo te lo están haciendo. Y es muy desagradable. A mí eso lo he vivido mucho, ¿no? Que te dicen, no, pero esto no es lo más importante. Exacto. Hombre, a lo mejor no es lo más importante, pero me acabas de joder 3 capítulos. Es que suele ser porque ignoran, o sea, porque para ellos hay ciertos detalles que dan por sentados porque están viendo la serie, que tú que no la has visto ya te están contando mucho más de lo que ellos creen que te están contando. Y eso está muy mal, muy mal. El número 11, spoiler emocional. Eso también me gusta mucho. Y es cuando te cuentan cómo te vas a sentir cuando acabes la película o la serie. Ya, esto me lo ha hecho a mí todo el planeta a 2 metros bajo tierra. Claro. Sí. Que no la veo por eso. Porque es que te cuestiona. Luego acabas y no sabes ni quién eres. Hombre, pues prefiero no verla. Claro, la gente me ha dicho, te remueve todo. Te vas a sentir que no sabes ni dónde estás. Pues mira, no la voy a ver. Sí, suele pasar con las pelis y series tristes o conmovedoras o muy emocionales que te dicen, buah, acabas llorando, es muy triste, es muy tal. Claro, no te cuentan nada particular, pero claro, te están contando que va a acabar mal o va a acabar muy emocionalmente devastado. O con una crisis existencial que después de eso prácticamente te vas a tener que empezar a medicar. Pues mira, a lo mejor a ti te ha compensado, pero a mí si me la vendes así, claro, me acerco. Mi misión con esta sección es hacer ver que el spoiler no se basa en contar literalmente un final, el sino spoiler que es todo. Va más allá. Pero es que este spoiler tiene una consecuencia automática. Bueno, este y todos los anteriores tienen una consecuencia automática, que es el spoiler cascada de mierda. Que es, a ti cuando te spoilean, se produce una indignación lógica y esa indignación hace que tú estalles y públicamente digas lo que te acaba de pasar, que me han spoileado esto porque me han contado que tal persona muere. Claro. ¿Qué ocurre? Que estás spoileando a más personas sin haber visto la película, simplemente estás contando indignado el spoiler y recibes otro. Esto a mí me pasó con El Sexto Sentido. Sí. Un amigo que no vio la película, le spoilearon El Sexto Sentido y me spoileó a mí porque estaba indignado. Que le habían spoileado y me contó el final. Ya. Yo fui de las personas que me spoilearon El Sexto Sentido. Yo he de decir que con El Sexto Sentido yo, obviamente, porque yo siempre lo veo todo muy tarde, me la habían spoileado, pero no lo entendí. O sea, es decir, yo veía la película y en el final dije, ¡coño, esto era! Pero... Hostia, spoiler anterógrado. Eso me interesa. Bueno, retrógrado. Spoiler retrógrado. Es como que me hicieron el spoiler, pero yo no lo voy a hacer para no hacer lo del punto anterior que acabo de decir. Pero pese a que yo tenía la frase, que todos sabemos cuál es, en la cabeza, no ataba los cabos. Y entonces al final dije, coño, era esto lo que decía todo el mundo. Pero entonces no me afectó. Claro. Que eso, pues mira... Bueno, pero o sea, acabas de encontrar un nuevo... yo no había tenido en cuenta este tipo de spoiler, que claro, también existe. Claro, es cuando tú no sabes... Spoiler bajo cuerda, ¿no? Spoiler encubierto. Spoiler encubierto, efectivamente. Sí. Y bueno, ya tengo un último spoiler que no había numerado y por eso tenía 13, pero con el que tú has dicho ya es el número 14, que es personalmente el que más me gusta. Bueno,
tampoco me gusta, pero es el que me parece más curioso, que es el spoiler inverso. El spoiler inverso es cuando te dicen que en determinado capítulo, suele pasar en series, en películas no suele pasar, que es cuando te dicen que en un determinado capítulo no hay nada que spoilear. No pasa nada, me encanta. ¡El de la mosca! El de la mosca. El de la mosca de Breaking Bad es el epítome, ¿no? Bueno, sí, porque es lo que se llama capítulo botella, porque está totalmente aislado de la trama, no tiene nada que ver con la trama. Lo puedes quitar de la serie y la serie la ves igual. Pero en Juego de Tronos es el más característico, el de la mosca es el más característico, pero en Juego de Tronos pasaba mucho porque había una incógnita, era algo que se decía mucho, que es, en este episodio ¿muere alguien o no muere alguien? Y al final eso era muy importante. Y si a ti te dicen en Juego de Tronos que en tal capítulo no pasa muere nada nadie, o no muere nadie, ya te está contando mucho. Claro. Porque la incertidumbre de la muerte en Juego de Tronos es muy importante. Claro. En cualquier momento pueden matar a un personaje principal. Claro. Entonces, que te digan que tranquilo, que no va a pasar nada, es muy grave. Es muy grave, sí. Estoy muy de acuerdo. Hay que tenerlo en cuenta. Y creo que esos son todos los tipos de spoilers que hay. Igual me dejo alguno. Creo que has hecho un trabajo excelente. Es que eres un etnógrafo son muy importantes en mi vida y creo que en la vida de muchos de nosotros. Yo uno que más, por acordarme del que más me llamó la atención fue una colega, una chavala que conozco, que puso, después de ver, no me acuerdo ahora cuál de Star Wars, bueno, sí, el episodio 7, puso el spoiler con mayúsculas, lo soltó en Facebook y cuando la gente se empezó a indignar, ella respondió: joder, se estrenó hace una semana ya. A ver, hija de puta. Ostras, esto podría catalogarlo yo como otro spoiler. Ella estaba convencida de que si en una semana tú no has ido a ver Star Wars, todo lo que te pase te lo mereces. Todo lo que te pase te lo mereces, porque eres una... que en parte empatizo con ella, ¿no? Porque ella piensa, ¿qué clase de amante de Star Wars eres si no has ido en una semana? Eres un puto poser y te mereces lo que te pase. Y luego hay otra persona que conozco, al que borré de Facebook, porque le gusta hacer spoilers. Lo que pasa es que disfruta. Pone el spoiler. Es un canallita del spoiler. Un canallita del spoiler, vale, exacto. Vale. Y a mí esto me genera, de verdad, una aversión. O sea, de verdad me parece ser muy mala persona. Muy mala persona. Es de ser mala persona. O sea, para mí está Hitler y después está esta persona. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y sí que se podría... se podrían catalogar estos dos spoilers también en la lista. Esos son tipos de spoileadores. Te emplazo a una segunda parte. El tipo de spoileador es curioso porque esta persona que dices que a la semana subió el spoiler fue cuando ella la vio. Claro. Es decir, claro, como tú lo viste a la semana, una semana es ya mucho tiempo. Claro. ¿Qué pasa? Si hubieses tardado 2, habrían sido 2. Claro. Si hubiesen sido 2 días, serían 2 días. Porque tú eres el centro del universo. Claro que sí. Cariño. Pues mira, que os jodan a todos. A todos. Bueno, pues ya está, final de nuestro primer... bueno, ¿cómo lo vamos a llamar? Yo voto por 3 por 0-1. ¿3 por 0-1? 3 por 0-1. Vale, pues 3 por 0-1. Vale, hemos de confesar que nuestra idea era hacer episodios cortos. Sí. Esto digo capítulos, programas cortos. Pero no nos ha salido. No nos ha salido. Pero puede pasar que de repente aparezca un todo mal de media hora y os jodéis. Exacto. No, esto va a pasar porque vamos a secuestrar nuestro programa para chantajearos. Porque ¿qué necesitamos? Vuestro dinerete. Entonces, hoy ha habido programa largo, pero... Porque Dios aprieta, pero no ahoga. Exacto. Porque también estamos de buen rollo, porque yo estoy de buen rollo y quiero ser buena gente. Buena gente. Y a mí me quema en las manos todo lo que tengo que decir. Exacto. Eso también pasa, que tenemos la lengua suelta. Ay, qué asco de... ¿Por qué he dicho eso? No pasa nada. No pasa nada. Tolerancia. Tener la lengua suelta está muy bien. Vale. Pues nada, nos vamos a despedir con una mujer, guitarrista y cantante de Indonesia. Ella se llama Atira Fahrina. Espectacular. Y bueno, la compartí en mi Facebook y me gustó mucho lo que pasó. Si me tenéis en Facebook podéis ir a verlo. Me dijeron cómo me pongo, que es una cosa que a mí me gusta mucho siempre. Además lo dijeron literalmente. Es que ¿cómo te pones? ¿Cómo te pones? Qué maravilla. Bueno, pues ella se llama Atira Fahrina y la canción es una versión del Give Me One Reason de Tracy Chapman. Y es una auténtica barbaridad. Es impresionante y me parece fantástico acabar nuestro primer programa de la tercera temporada con esto.
Y nada, y la semana que viene más y peor. Y peor, eso. O peor. O peor. Me gusta, más me gusta. O peor. Más y o peor. Said I told you that I loved you, and there ain't no more.